Chicos, buenas noches. Se ha pasado por el link del Zoom, el link del pretest para los que aún les falta completar. Esto es válido para la certificación que deben llenar el pre y el post test. En breve se iniciará con la presentación del ponente y por consiguiente con la ponencia. Esperaremos unos minutos más a que el ponente empiece a compartir y eso sería todo, chicos. También en el grupo del WhatsApp se va a pasar el link de Facebook. Por si es que alguno tiene algún problema de conexión o luego lo quiere ver, va a estar grabado en ese link. ¿Escucha? Buenas Aló, noches. buenas noches. Sí se escucha perfectamente. Y también se ven Ya, las diapositivas. ya en un momento el doctor ya entró ya. Ahí están sus diapositivas. Doctor, Ya, empezamos entonces. ¿Se escucha bien? sí, doctor, sí se escucha bien. Más bien, buenas noches. Eh, Primero, buenas noches con todos. En esta ocasión nosotros estamos empezando con el curso de infectología y tenemos como primer docente o primer ponente a lo que es el doctor Luis Gadea Peralta. Como ya sabemos, el doctor es médico serumista, es ex interno del Hospital Nacional Edgardo Revelete Martins. En la Facultad de Medicina siempre ha pertenecido al tercio superior y es docente en ciencias médicas. Entonces, sin más preámbulos, los dejamos en buenas manos. ¿Puede empezar, doctor? Ya, listo, gracias por la presentación. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bueno, yo soy el doctor Luis Javier Peralta. Y bueno, el tema del día de hoy que vamos a hacer es una infección de transmisión sexual que es muy frecuente, que es sífilis. ¿Ya? Primero vamos a hacer un preámbulo de lo que es sífilis. Listo. Ya, bueno, para hablar en forma general de sífilis, bueno, como datos estadísticos, ¿no? Tenemos que la OMS estima que más o menos en el 2016 se produjo anualmente unos 5,6 millones, ¿no?, de casos nuevos de sífilis. Anteriormente, la cantidad en los años anteriores, como el 2012, así, la cantidad era el doble, pero poco a poco se fue disminuyendo.
y la última estadística que se tiene es de que anualmente se aumentan unos 5.6 millones de casos nuevos. Ya tanto como para hombres como para mujeres, no hay una mayoría con respecto al sexo, ¿ya? Como ven acá, por ejemplo, 1.5 casos por 1000 mujeres y 1.5 casos por 1000 hombres, ¿ya? Ahora, dentro de la afectación que tiene la sífilis en relación con el recién nacido es la infección congénita que afecta con mayor cantidad de recién nacidos, ¿ya? Eso también vamos a ver en lo que es sífilis congénita. Ahora, en las complicaciones madre-feto, tenemos el 80% de casos, y bueno, este es el plan, ¿no?, que se realizó para la prevención y control de la infección por VIH y otras transmisiones sexuales. Hay que recordar que siempre van a ver que la sífilis va bastante de la mano con lo que es el VIH, ¿ya? Y sobre todo en en las complicaciones que va a tener y la aparición y aceleración también de la enfermedad, ¿ya? Ahora, ¿qué causa la sífilis? La sífilis es causada por una espiroqueta, ¿ya? Una espiroqueta, ¿ya? Que es el treponema pálido, ¿ya? Bueno, dentro de las espiroquetas tenemos, ¿no? Por ejemplo, treponema, tenemos las riquecias, también la borrelia, ¿no? ¿Ya? Ahora, las características microbiológicas del treponema pálido, bueno, posee cilindro protoplasmático central rodeado por una membrana plasmática y una pared celular gram negativa típica, ¿ya? Este cilindro está envuelto por una cubierta externa compuesta por glucosaminoglucanos. Estas espiroquetas son capaces de desplazarse sin problema a través de soluciones altamente viscosas, ¿ya? Y está compuesto de 8 a 20 espiras enrolladas. Esos solamente son datos de microbiología, en lo que a ustedes de todas maneras les va a importar más y lo que le va a servir más, sobre todo para sus futuros exámenes que sean tanto de salud, de nada, residentado, es la parte clínica, ¿ya? Tanto la parte clínica como la parte del tratamiento. Ahora, dentro de la evolución de la enfermedad, tenemos lo que es sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis latente y sífilis terciaria, ¿ya? La sífilis latente la podemos dividir en sífilis latente precoz y tardía, ¿ya? La diferencia va a ser que la precoz es menor de un año desde la infección y la tardía es mayor de un año desde la infección, ¿ya? Y también tienen que tener en cuenta, ¿por qué? Porque el tratamiento va a ser diferente tanto en la precoz como en la tardía. Ahora, dentro de lo que es la infección, generalmente va a ser por relaciones sexuales, ¿ya? Hay pocos casos de que también puede ser por transfusión, ¿ya? Pero la mayor cantidad de veces es por contacto sexual. Ahora, también hay que recordar que estar en contacto con las lesiones que presentan la sífilis, tanto la sífilis primaria como la secundaria, que ahora vamos a ver qué lesiones presentan. Estas lesiones son muy contagiosas, ¿ya? Al estar en contacto con estas lesiones, la infección es muy probable, ¿ya? Porque el treponema no solamente va a afectar a, por ejemplo, alguna parte de la mucosa, alguna parte de la piel que esté con alguna laceración. Así la piel o la mucosa esté intacta, el treponema va a invadir y va a producir la infección. Ya hay que tener en cuenta eso. Claro, hay que recordar, no solo es en piel o mucosa lacerada o con alguna lesión. Ya puede ser, tranquilamente la infección puede darse en piel o mucosa que esté sana. Ahora, la infección primaria, en lo que es la sífilis primaria, generalmente dura de 4 a 6 semanas, ¿ya? Un promedio generalmente de 21 días. Por eso que también se le dice a veces a la sífilis la misma enfermedad de los 21 días. ¿Por qué? Porque también el periodo de incubación es de 21 días aproximadamente, ¿ya? También el tiempo que dura este chancro duro, ¿no? Como ya si es que han llevado infecto,
o gineco ya más o menos pueden tener ese conocimiento de que también se le denomina la sífilis primaria chancro duro, ¿no? Generalmente dura también 21 días, ¿ya? Promedio más o menos 10, 14 días, pero más o menos 21 días. Lo máximo que puede, generalmente es 4 o 6 semanas, y lo máximo que se ha visto es hasta 12 semanas más o menos, que puede durar el chancro, ¿ya? Acuérdense que también que el chancro duro con o sin tratamiento va a tener una fase de resolución, ¿ya? O sea, no es que el chancro se va a quedar ahí permanentemente. Así le des tratamiento o no, va a haber una fase de resolución, ¿ya? Ahora, la siguiente fase es la sífilis secundaria, ¿ya? Esta generalmente, más que 2 a 12 semanas, dura entre 2 a 6 semanas, ¿ya? Pero acá miren esta flechita de acá, este 75% se pasa de sífilis primaria a sífilis latente. ¿Por qué? Porque generalmente la mayoría de pacientes que tienen sífilis primaria no van a presentar un cuadro de sífilis secundaria. ¿Quiénes son los que pueden presentar con mayor frecuencia? Son las personas que están inmunodeprimidas, ¿ya? Ellas son las que generalmente van a presentar lo que es la sífilis secundaria. En personas inmunocompetentes, lo más frecuente es de que esta fase, esta parte de la sífilis secundaria se obvie y de lo que es el chancro duro, la sífilis primaria, pase a lo que es al periodo de latencia, ¿ya? Donde no hay síntomas, no hay nada, solamente están positivas las pruebas serológicas, ¿ya? Sobre todo, ¿quién? En las personas con VIH, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es, después de la sífilis secundaria, viene lo que es la sífilis latente, ¿ya? Que es el periodo donde no hay síntomas, no hay clínica, ¿ya? No hay clínica, el líquido cefalorraquídeo también está normal, ¿ya? Pero sí hay, las pruebas serológicas sí son positivas, ¿ya? Así, no tenga síntomas, las pruebas van a estar presentes, ¿ya? Y la otra fase, la siguiente fase es la sífilis terciaria, ¿no? Que esto ya no es después de semanas, sino generalmente es después de meses, incluso años, ¿ya? Acá tienes, por ejemplo, la sífilis gomosa, ¿no? Esas lesiones de las gomas de sífilis. También tienes acá neurosífilis, ¿no? Y como ven a cambio, para que llegue a sífilis terciaria tiene que pasar años. ¿En qué pacientes puede presentarse incluso más antes? Como en pacientes con VIH, en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Hay casos incluso de que esta sífilis terciaria se acelera tanto que presenta clínica tanto de sífilis secundaria como de sífilis terciaria, ¿ya? Están a la par, se encuentran estas dos clínicas. Pero ¿en quiénes? Sobre todo en pacientes con VIH, ¿ya? En ellos son en los que se va a desarrollar con mayor rapidez. Generalmente un paciente que está inmunocompetente, para que llegue a una sífilis terciaria, tiene que pasar varios años. Ahorita vamos a ver la parte de cada uno, ¿ya? Ahora, bueno, en la transmisión de lo que es sífilis, la mayoría, bueno, como ya he mencionado, ¿no? La mayoría de casos adquiere por contacto sexual, eh, sobre todo, ¿por qué? Por el contacto de las lesiones. Dentro de las fases, lo que es la sífilis secundaria, esta es la fase más contagiosa, ¿ya? Las lesiones que presentan, por ejemplo, esta imagen de acá, que vemos acá, es de sífilis secundaria, ¿ya? Y la de acá, que es el chancro duro, es de la sífilis primaria. Ahorita vamos a ver las características de cada clínica, o sea, de cada fase clínica, ¿ya? Ahora, dentro de las fases precoces, tanto por ejemplo la primaria como la secundaria, son donde hay mayor riesgo de contagio, ¿ya? Si es que alguien está expuesto, alguien está expuesto a algún tipo de estas lesiones, que pueden ser, por ejemplo, lesiones en la boca, en pene, en vagina, en ano, eh,
cualquier persona que esté en contacto con estas lesiones, en estas fases primarias, secundarias, es muy probable que se contagie, ¿ya? Conforme pasa el tiempo y va pasando, por ejemplo, una sífilis tardía, en el caso, por ejemplo, una sífilis terciaria, la probabilidad de contagio es muy baja, ¿ya? Generalmente en las fases precoces, tanto primaria como secundaria. Y la fase secundaria es la donde hay lesiones más contagiosas, ¿ya? Ahora, primero tenemos a la sífilis primaria, ¿no? Que también se conoce como chancro duro. Ahora, hay que recordar siempre este chancro duro es una pregunta que viene muy frecuentemente en exámenes, como ya me he mencionado, ¿no? De salud, de NAN residentado, dentro de lo que es el síndrome de úlcera genital. Acá ¿con quién tienes que diferenciarlo? Con el chancro blando, ¿no? Y el chancro blando es producido por el Haemophilus ducreyi. Ahora, y tienen diferencias muy obvias, ¿ya? Ahora, bueno, que este es el lugar de inoculación. Ahora, esta es la característica de la lesión de chancro duro. Tiene una consistencia cartilaginosa, ¿ya? Es así, es una úlcera indurada. Ahora, tiene la base limpia, que quiere decir que no vas a ver ningún tipo de secreción ni de supuración en la base en la base de la úlcera, ¿no? No presenta exudado, es sobrelevada, tiene bordes más definidos que el chancro blando, ¿ya? Generalmente es única. Hay casos, pero que son pocos, de que puede haber múltiples úlceras producidas por sífilis, pero generalmente es una úlcera única. En pacientes con VIH, en ellos se podría observar con mayor frecuencia úlceras múltiples, ¿ya? Y también otra característica es que es no dolorosa, ¿ya? Estas características siempre hay que recordarlo para poder diferenciarlo del chancro blando. ¿Por qué? Porque el chancro blando es todo lo contrario. Base es, como se le dice, base sucia, ¿no? Que tiene bastante supuración, bastante exudado, bastante secreción, ¿ya? Bordes menos definidos que el chancro duro, es muy dolorosa y con mayor frecuencia se encuentran varias úlceras, ¿ya? Ahora, con respecto a las adenopatías de la sífilis primaria del chancro duro, acá tienen las características, ¿no? Generalmente son inguinales, cerca de la región donde se encuentra la úlcera, ¿ya? También son bilaterales, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del chancro blando, que el chancro blando, las adenopatías generalmente son unilaterales, ¿ya? En cambio acá son bilaterales, son inguinales, tienen consistencia dura, no dolorosa y sin supuración, ¿no? En cambio las adenopatías del chancro blando son todo lo contrario. Ahí podemos ver, siempre entre chancro blando y chancro duro hay bastante diferencia, ¿ya? Es todo lo contrario. Ahora, generalmente las adenopatías empiezan a aparecer dentro de la primera semana de infección, ¿ya? Es bien frecuente que aparezcan dentro de la primera semana de infección. Ahora, incluso, como había mencionado, ¿no? El chancro, la úlcera, puede durar 4 o 6 semanas, y generalmente 21 días. Pero acuérdense que las adenopatías pueden persistir, ¿ya? Pueden persistir incluso meses después de que desaparezca lo que es la úlcera genital, ¿ya? Ahora, otra también característica de este chancro duro, de esta úlcera genital, es que va a depender de la cantidad de treponema que se inocule en esa región, en esa área, ¿no? Por ejemplo, si la inoculación de la cantidad de treponema que se llega a inocular, por ejemplo, en esta área, es poca, esta lesión del chancro duro puede incluso presentarse solamente como una pápula, ¿ya? Y en cambio, si la inoculación es de una gran cantidad de treponema, se va a desarrollar esta úlcera bien más definida, ¿ya? La sífilis secundaria.
¿Ya? Esas son las características de la sífilis primaria que siempre tienen que recordar porque eso siempre les va a venir. Ahora, dentro de lo que es sífilis secundaria, ahora, las lesiones que va a presentar puede, por ejemplo, en la región del cuerpo, sobre todo acá, este es característico, en lo que son palmas y plantas, ¿ya? Estas lesiones son condilomas planos, ¿ya? Incluso puede haber lesiones pustulosas, que se le denomina sifílides, ¿ya? Ahora, generalmente la fase, o sea, dentro de la transición de sífilis primaria a sífilis secundaria, más o menos dura entre 6 a 8 semanas, ¿ya? Luego de eso, pues, empieza a aparecer lo que es la sífilis secundaria. Obviamente que no en la mayoría, ¿no? La mayoría se saltea en la fase de latencia. Ahora, la duración aproximada de estas lesiones de la sífilis secundaria es de 2 a 6 semanas. Igual, así como el chancro duro, así reciba tratamiento, estas lesiones van a tener una fase de resolución y van a desaparecer, ¿ya? La importancia del tratamiento es para poder erradicar la infección y evitar de que siga progresando, ¿ya? Porque de todas maneras las lesiones, como se lo he mencionado, van a tener su fase de resolución. Ahora, la sífilis secundaria, a diferencia del chancro duro, de la sífilis primaria, es ya una fase ya generalizada, donde el paciente puede presentar fiebre, adenopatías, pero ya las adenopatías ya no solo van a ser inguinales, sino van a ser generalizadas, ¿ya? Exantema cutáneo y también puede ser afectación de diversos órganos, ¿ya? Dentro de los órganos, si es que la sífilis llega a afectar algún otro órgano, el órgano que más se afecta es el hígado, ¿ya? Y generalmente no se manifiesta clínicamente, pero sí va a haber alteración de las enzimas hepáticas. Enzimas hepáticas, ¿ya? Ahora, acuérdense que la sífilis, esta es la fase más infecciosa. Las lesiones de la sífilis secundaria se denominan condilomas planos, ¿ya? Y esta característica que les había mencionado, ¿no? Que van a encontrar estas lesiones en palmas y plantas, porque no son muchas las infecciones que se pueden presentar en palmas y plantas, ¿ya? Como por ejemplo, ¿quién tienes acá? Puedes presentar dengue, zika, las riquetes también, ¿ya? Sarampión también puede tener, pero las que con más frecuencia producen afectación palmoplantar es el sífilis y las riquecias, ¿ya? Ahora, bueno, acá otra cosa también de lo que hay que hablar es de la sífilis terciaria, ¿ya? La sífilis terciaria. La siguiente es la fase que sigue a lo que es la fase latente, ¿no? Que he mencionado que hay una fase precoz y tardía, que la diferencia es mayor de un año y menor de un año. Ahora, en la sífilis terciaria, por ejemplo, tienes lo que es negrosífilis, ¿ya? Esta negrosífilis puede ser asintomática o puede ser sintomática, ¿ya? Asintomática, obviamente, ¿quién tienes, no? Pacientes con líquido cefalorraquídeo alterado y que no presenten clínica, ¿ya? Ahora, en los sintomáticos, obviamente que el líquido cefalorraquídeo va a estar alterado, pero también puedes tener acá tres tipos de neurosífilis sintomática, ¿ya? La meningia, la meningovascular, ¿ya? Y la parenquimatosa, ¿ya? Ahora, para que aparezca cada una de estas, también tiene un cierto tiempo, ¿no?
la que aparece, la que puede aparecer más precozmente es la meningia, ¿no? Con menos de un año. En cambio, para que la meningococcial, por ejemplo, aparezca, tiene que pasar al menos unos 10 años. Y la parenquimatosa, que es la que más o menos, la que generalmente conocen, ¿no? Donde se produce lo que es el tabies dorsal, este, tiene que pasar al menos unos 20, 30 años, ¿ya? Por eso, como habíamos visto, ¿no? Que en la sífilis terciaria tiene que pasar bastante tiempo para que se pueda manifestar clínicamente. Ahora, dentro de la, lo que es la parenquimatosa, ¿por qué? Porque o sea, la que se conoce más es la parenquimatosa, ¿no? La meningia solamente, obviamente, que es, vas a tener un paciente con clínica de meningitis, donde va a tener serología positiva para sífilis, ¿ya? En la meningovascular también es similar, paciente que va a tener cursar con meningitis, con cuadros incluso de ACV, o también te va a cursar con cuadros de meningocefalitis, ¿ya? Donde va a haber confusión. En cambio acá la parenquimatosa es la que más o menos ya generalmente se ha hablado cuando vemos lo que es sífilis, ¿no? Y la clínica característica que puedes ver acá es el tabies dorsal, ¿no? Donde se altera la mielina de lo que son los cordones posteriores. Y clínicamente, ¿qué te puede dar? Te puede dar ataxia. Esta ataxia, ¿qué te puede generar? ¿O cómo vas a ver al paciente cuando camina? A este paciente cuando camina, por ejemplo, ampliación de la base, ¿no? De sustentación. De base de sustentación, ¿no? Incluso acá también puedes ver lo que son las pupilas de Archie Robinson, Archie Robertson, ¿no? En donde la característica de estas pupilas es de que la contracción de la pupila, la miosis, no se va a producir con el reflejo de la luz, pero sí con el reflejo de acomodación, ¿no? Con luz no va a haber reflejo, no va a haber reflejo pupilar, en cambio con el reflejo de acomodación, sí, ¿no? Esa es la característica de la pupila de Archie Robertson. Ahora, ahora, esto de acá es para las pruebas serológicas de lo que es sífilis, ¿ya? Para el diagnóstico de sífilis, aparte de la clínica, tú tienes que confirmarlo con pruebas serológicas. Tienes pruebas treponémicas. Vamos a poner acá. Este de acá, BDRL, es prueba no treponémica, ¿ya? Y acá, pruebas treponémicas, como el EGT-APS, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Las pruebas treponémicas son sensibles, pero poco específicas. Por lo tanto, si tú tienes de repente dudas, porque te sale positivo el BDRL, pero quedan dudas, ¿tú cómo lo confirmas? Con el FT-APS, ¿no? Porque esta prueba es más específica. Ahora, ¿por qué más específica? Porque esta prueba, las pruebas treponémicas, detectan anticuerpos contra o sea, la prueba lo que hace es la dilución, se usan antígenos recombinantes del mismo treponema, ¿ya? Por eso se van a detectar los cuerpos en contra del treponema, por eso es que son más específicas. En cambio, el BRL, los antígenos que usan son, por ejemplo, la lecitina, cardiolipina, colesterol, ¿no? Y detecta anticuerpos en contra de estos antígenos, ¿ya? Por eso es que no es tan específico. Ahora, si han llevado ginecología, conocen también lo que es, o también hematología, el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Ahora, eso en quienes generalmente se ve en gestantes, ¿no? Gestantes con antecedentes de abortos a repetición, ¿no? El síndrome antifosfolipídico. Ahora, ¿se acuerdan qué marcadores
hay para síndrome fosfolipídico los anticuerpos anticardiolipina, ¿ya? De cardiolipina, los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína y también el anticoagulante lúpico, ¿no? Ya. Ahora, por eso es que en una gestante es normal de que tú puedas de repente encontrar VDRL positivo, ¿ya? Hay algunas situaciones donde puedes encontrar VDRL positivo, ¿no? Por ejemplo, SAF, gestación, adultos mayores, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estas situaciones no van a producir un VDRL muy alto. Generalmente es menor de 8 diluciones, ¿ya? Siempre las diluciones la van a ver así, 1, 2 puntos, sí. Eso significa 8 diluciones, ¿no? Que se han hecho 8 diluciones y encontrado anticuerpos todavía, ¿ya? Ahora, como otras situaciones te pueden dar hasta 8 diluciones, entonces la interpretación de lo que es el VRL, cuando sale no reactivo es porque no hay infección, ¿ya? No reactivo es negativo. No se confundan porque cuando sale cero diluciones no quiere decir que sea negativo, ¿ya? Cuando sale cero diluciones lo que se tiene que hacer es confirmar. ¿Con qué? Con una treponémica que es específica con el FT-APS, ¿no? Hay otras pruebas también, pero generalmente la que más se usa es tanto el BDRL como el FT-APS, ¿ya? Ahora, cero diluciones, tienes que confirmar. Miren, 1, 2, 4, 8 diluciones, todavía tienes también que confirmar. ¿Por qué? Porque pueden ser algunas de estas situaciones, ¿no? Y hay también otros tipos de infecciones, por ejemplo, también otras como riqueza, como la leptospira, que eso también son espiroquetas, que también te pueden dar BRL positivo, pero no dan tanto como el sífilis, ¿no? Por eso es que si es menos de 8 diluciones, tienes que confirmar. En cambio, si es mayor de 8, ya es diagnóstico de sífilis, ¿ya? Ahí sí ya no requiere confirmar, porque es muy difícil de que se confunda con otro tipo de situación, porque estos generalmente llegan hasta 8 diluciones, ¿ya? Ahora, por eso de acá, mira, anticuerpo anticardiolipina, que hay en gestación, lo que es síndrome fosfolipídico, ¿no? Y la prueba lo que usa es, como antígeno es cardiolipina, por eso que también puede ver esa confusión. En cambio, el FTA-APS no, ¿por qué? Porque el antígeno que tú usas son antígenos mismos del treponema y vas a detectar, obviamente, anticuerpos contra estos antígenos del treponema, ¿ya? Por eso es que son más específicos. Ahora, si sale negativo, entonces quiere decir que no hay infección por sífilis, ¿no? Si sale una cruz, lo que tienes que hacer es repetir la prueba a las 72 horas. De 2 a más cruces, el resultado es positivo, ¿ya? Ahora, ¿en qué casos esta situación del BDRL y FTA se invierte en lo que es neurosífilis, ¿ya? En neurosífilis, tú tienes que hacer una punción lumbar, ¿no? Para analizar que el líquido cefalorraquídeo. Ahora, en el líquido cefalorraquídeo esto se invierte. El FTA-APS es más sensible y el BDRL es más específico, ¿ya? Por eso, también ha sido pregunta de exámenes, ¿ya? ¿Cuál es el más específico para líquido cefalorraquídeo o neurosífilis? Acuérdate que tienes que hacerlo con BDRL, ¿ya? No quiere decir que no se use el FTA-APS para líquido cefalorraquídeo, también se puede usar, ¿ya? Hay que recordarse que el BDRL es más específico, pero el FTA-APS, como es más sensible, tiene buena sensibilidad, ¿qué quiere decir? Que va a tener un alto valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si tú analizas el líquido cefalorraquídeo con FTA-APS y sale negativo, entonces lo más probable es de que no se trate de una infección, o sea, que no se trate de neurosífilis, ¿ya? Prácticamente, si el FTA-APS sale negativo, descartas de que sea neurosífilis, ¿ya? Porque tiene una alta sensibilidad, ¿ya? Pero de todas maneras, siempre el examen de elección, el examen más específico para líquido cefalorraquídeo va a ser el BDRL, ¿ya? Ahora, ¿en quiénes
¿En qué pacientes tú tienes que hacerle, por ejemplo, punción lumbar? ¿En qué pacientes con sífilis tienes que hacerle punción lumbar? Ahora, por ejemplo, si tienes un paciente con VIH, si tiene un CD4, un conteo de CD4 menor de 350, tienes que hacerle obligatoriamente una punción lumbar, así sea asintomático, ¿ya? Obviamente que si es un paciente que tiene síntomas neurológicos, caballero, tienes que hacerle una punción lumbar para descartarle que no se trate de una neurosífilis, ¿no? Pero si es un paciente VIH asintomático, tienes que hacerle un conteo de CD4. Si tiene menos de 350, obligatoriamente le haces punción lumbar para descartar neurosífilis, ¿ya? También, cuando tienes un BDRL mayor o igual a 32 diluciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando hay esta cantidad de diluciones, está muy relacionado a neurosífilis, ¿ya? Sobre todo en quién? En pacientes con VIH, ¿ya? Igual, así sea asintomático también con esta cantidad de diluciones, también tienes que hacerle una punción lumbar, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es el tratamiento de lo que es la sífilis, acá lo vas a dividir según la fase en que se encuentra. Si tienes primaria, secundaria o latente, temprana, precoz, o sea, menor de un año desde la infección, la dosis que vas a usar es siempre para lo que es sífilis, el tratamiento de elección ha sido y hasta ahora sigue siendo lo que es la penicilina, ¿ya? Ahora, si es que es primaria, secundaria o latente precoz, vas a usar lo que es penicilina G-benzatínica, una sola dosis, ¿ya? Dosis única. Pero 2.4 millones de unidades, ¿ya? Esto generalmente se divide en 1.2 millones en cada nalga, ¿no? Porque es muy doloroso. O sea, poner las 2.4 millones en una sola jeringa, tienes la posibilidad de que se precipite mucho y no pueda colocarse bien, o también que sea muy doloroso, ¿no? Ahora, cuando tienes latente tardía, ¿no? Lo que tienes que usar es la penicilina igual, G-benzatínica, ¿ya? Pero ya no va a ser dosis única, sino va a ser por 3 semanas, ¿ya? O sea, va a ser una dosis semanal por 3 semanas, o sea, 3 dosis. Ahora, en qué también, aparte de tarea latente, este de acá, en la norma técnica refiere de sífilis en gestantes, también refiere que es tratamiento de elección en gestantes, ¿ya? En gestantes también, de elección es igualito. Penicilina G-benzatínica, 2.4 millones semanal por 3 semanas, ¿ya? Ahora, ya si se trata de neurosífilis, ya no vas a usar lo que es penicilina G-benzatínica, sino vas a usar un tratamiento endovenoso. ¿Cuál es el tratamiento endovenoso en lo que es la penicilina? Es la penicilina G sódica o G acuosa, ¿no? Y esta es la dosis, ¿no? 18, 24 mil unidades, ¿no? Por día intravenoso, ¿ya? Esto sí tiene que ser cada 4 horas, que puede ser 14, 10 o 14 días, ¿ya? Ahora, bueno, en sífilis en embarazo, como ya he mencionado, ¿no? El de elección es la de acá, este esquema cuando es como la tardía latente, ¿ya? Y también la, si es que el paciente es acá, si el paciente es alérgico a la penicilina, lo que se puede hacer es dar doxiciclina, ¿ya? Pero obviamente que no es tan efectivo como la penicilina. En caso de gestante, si es alérgico, lo que vas a hacer es hacer la desensibilización para poder hacer tratamiento con penicilina. En caso fracase la desensibilización, si hay fracaso de este método, el tratamiento alternativo es con ceftriaxona, ¿ya? Ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas por 14 días, ¿ya? Este es el esquema alternativo en caso de gestantes, porque en gestantes no vas a usar doxiciclina, ¿ya? Pero generalmente, dentro de lo que es tratamiento de sífilis, lo que siempre te van a preguntar, tratamiento para
lo que es sífilis primaria, porque es lo que más viene, ¿ya? Acuérdate que son 2.4 millones. Ahora, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, cuando hay, cuando hay tratamiento con penicilina en los casos de sífilis, puede provocar lo que es la reacción de Harris-Hersheimer, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que al, al recibir tratamiento con penicilina, de todas maneras, obviamente que vas a destruir, vas a matar lo que son las espiroquetas, ¿no? Vas a producir una lisis de las espiroquetas. Ahora, estas espiroquetas, al morir, van a liberar, ¿no? Endotoxinas, lipoproteínas, que van a producir en el organismo esta reacción, ¿no? Que puede venir acompañada, o sea, estas lesiones en la piel, acompañada de escalofríos, dolor muscular, cefalea, dolor articular, fiebre, ¿no? Pero acuérdense que esto no es como una reacción adversa, por así decirlo, ¿ya? No es que si si es que se presenta esta reacción de Harris-Hersheimer, vas a descontinuar el tratamiento o vas a interrumpir o dar otro medicamento, ¿no? Lo único que tiene que dar en esos casos son antiinflamatorios nada más, ¿ya? Es una reacción benigna, por así decirlo, que solamente se va a manejar con antiinflamatorios. Ya no es algo que tenga que ser indicación de la interrupción del tratamiento. ¿Ya? Ahora, una manera de poder disminuir las probabilidades de tener esta reacción es, por ejemplo, si lo que tienes que hacer es dar 2.4 millones, lo que puedes hacer es dividirlo, ¿no? 1.2 millones primero le pones y luego de una hora le colocas los siguientes 1.2 millones. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la lisis, la destrucción de estas espiroquetas no sea tan masivo, no sea todo de un solo porrazo, por así decirlo, ¿no? Sino que sea gradual. Primero la mitad, y luego la siguiente mitad. Y así como que se disminuye un poco las probabilidades de poder presentar esta reacción. Ahora, bueno, ya hemos hablado del diagnóstico, de lo que es el tratamiento. Ahora, mm, ahora vamos a hablar de lo que es para terminar, vamos a hablar de lo que es la sífilis congénita, ¿ya? Porque también está dentro de lo que es el tema de sífilis. Ya. De lo que es sífilis congénita, obviamente, ¿no? Que va a ser, es una de las transmisiones neonatales, una de las infecciones neonatales más frecuentes, ¿no? Ahora, una de las formas que se puede transmitir es transplacentaria, ¿no? Ahora, generalmente la infección por sífilis en un recién nacido se da en el tercer trimestre, ¿ya? Ahora, tienes acá lo que es la sífilis congénita, pues tienes precoz, síntomas precoz y síntomas tardíos, ¿no? ¿Cómo lo hace difícil? Un ratito voy a poner acá. Ya, ahora ¿cómo lo vas a diferenciar de lo que es precoz con tardía? Por el tiempo, ¿ya? De en que se presenta la clínica. Acá es menor de 2 años y acá mayor de 2 años. Ahora, hay que recordar que dentro de la clínica más frecuente, dentro de lo que es la sífilis congénita precoz, es la hepatomegalia, ¿ya? Más frecuente es la hepatomegalia, ¿ya?
Otra clínica, por ejemplo, rinorrea, fiebre hemática, ¿ya? Y también acá, así como hemos visto en sífilis secundaria, también hay afectación plantar, que puede ser en forma de pénfigo, en forma de lesiones papuloeritematosas, ¿ya? Pero de todas maneras vas a ver que hay una afectación en las palmas y plantas de recién nacido, ¿ya? En lo que es la sífilis congénita tardía, acá tienen que acordarte, la triada de Hutchinson, ¿ya? Acá tienes queratitis, hipoacusia, ¿ya? Y también alteración en lo que son los dientes. Lo que tienes acá, dientes en tonel, ¿no? Así, lo que tienes acá, los dientes son así como si fuera un tiburón, así, ¿no? Por eso es que la teoría de Hutchinson, más o menos te puedes acordar, ¿no? No ve, no escucha, no habla, algo así, ¿no? Ahora, dentro de lo que es, bueno, también acá, dentro de lo que es precoz, también puedes encontrar periostitis. Acá también dentro de lo que es tardía, los huesos de sable, ¿no? Ahora, cuando tú sospechas de que un recién nacido puede presentar o tiene sífilis congénita, ¿no? Obviamente que, ¿a dónde vas a considerar? Considerar, obviamente, todo recién nacido, que sea, obviamente, producto, ¿no? De una gestación, de una gestante, con sífilis y que no ha recibido tratamiento, no recibió tratamiento. ¿Ya? En este caso es muy sospechoso de que tenga como sífilis congénita, ¿ya? Ahora, si tienes sospecha de que tienes sífilis congénita, tienes que sacarle su prueba serológica también al recién nacido, ¿ya? Ahora, ¿cuándo vas a confirmarle que tiene sífilis congénita? Le vas a sacar su prueba serológica, su VDRL, y sus diluciones, su titulación de diluciones, tiene que ser mayor del doble de la madre, ¿no? Por ejemplo, si la madre tiene ocho diluciones, ocho, ocho diluciones, tiene que ser mayor del doble, o sea, el doble sería 16, ¿no? Pero tiene que ser mayor, o sea, mínimo, el recién nacido debe presentar 32 diluciones, ¿no? Porque es más del doble, no es mayor igual, es más que el doble, ¿ya? El doble es 16 y tiene que ser mayor, o sea, la siguiente dilución es 32, ¿ya? Y obviamente que también si tú tienes dudas lo puedes confirmar con FTA-APS. Un FTA positivo también da diagnóstico de sífilis congénita, ¿ya? Acuérdate que también en la gestante, como ya he mencionado, el tratamiento de elección es igual, 2.4 millones semanal por 3 semanas, ¿ya? Ahora, dentro de lo que es también la prevención de sífilis congénita, se considera una gestante que tiene una adecuada protección, ¿ya? Donde la última dosis, o sea, la tercera dosis de la penicilina, la última dosis la recibió dentro de las últimas semanas, de las últimas 4 semanas del parto, ¿ya? Cuando su última dosis la recibió dentro de las últimas 4 semanas del parto, se considera de que ha sido una adecuada prevención, ¿ya? Y en caso se confirme de que el recién nacido tenga sífilis congénita, ahora, todo recién nacido que se sospecha, se confirme que tiene sífilis congénita, obligatoriamente tiene que hacerle su punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ahora, también para mencionar acá, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, tanto así sea recién nacido, sea adulto, lo que tú vas a observar es que tenga pleocitosis, ¿no? Pleocitosis, que es el aumento de las células en lo que es el líquido cefalorraquídeo. También aumento de la proteína, ¿no? Proteína raquia.
y que tenga, por ejemplo, un VRL positivo, ¿no? Esas son las características de un líquido cefalorraquídeo alterado. Ahora, dentro de lo que es pleurocitosis, por ejemplo, también hay que tener en cuenta de que si tienes un paciente que tiene sífilis más VIH, puedes confundirte ahí, ya que el VIH también te puede producir pleurocitosis. Pero cuando tú sospechas de que si es por sífilis, es cuando tienes más de 20 células, ¿ya? Porque generalmente el VIH no eleva tanto las células en lo que es líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Ahora, todo recién nacido con sífilis congénita, el caballero tiene que hacer su estudio de líquido cefalorraquídeo para descartar de que no tengan una neurosífilis, ¿ya? Entonces, igual, todo el tratamiento, cuando ya tiene sífilis congénita, es de 50.000 unidades internacionales por kilo dosis, ¿ya? Esto lo vas a dar cada 12 horas los primeros 7 días, ¿ya? Y luego lo vas a poner cada 8 horas los días que resten, ¿ya? ¿En qué casos? Por ejemplo, si no se confirma de que tenga neurosífilis, porque el líquido cefalorraquídeo sería normal, solo son 10 días, ¿ya? Entonces, completas los 10 días, que sería 3 días más, ¿ok? Cada 8 horas, ¿no? Por ejemplo, sífilis congénita sin neurosífilis, entonces, 50.000 unidades internacionales por dosis cada 12 horas, los primeros 7 días, luego completa 7 hasta los 10 cada 8 horas. O sea, 3 días más le das cada 8 horas. Pero en caso de que sea neurosífilis, se vea que el líquido cefalorraquídeo está alterado, ya no son 10 días, sino son 14 días que se tiene que recibir el tratamiento, ¿ya? Por lo tanto, va a recibir el recién nacido cada 8 horas por unos 6 días, pero unos 7 días más, ¿ya? Y eso es más o menos lo que tiene que tener en cuenta de lo que es sífilis congénita, ¿no? Acuérdense que en lo que son infecciones neonatales, lo que es TORCH, dentro de lo que es el de la O, ¿no? Porque dentro de plasma, sífilis, rubiola, citomegalovirus, herpes, dentro de lo que es la O, es lo que es sífilis congénita, ¿no? Pero ese también forma parte de lo que es la neonatología, ¿ya? Y bueno, a ver, eso creo que es todo lo que tenía que hablar de sífilis. Sí, ya no hay más diapositivas. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo y por su ponencia también. Creo que todos acá nos hemos dado cuenta que ha dicho puntos claves de lo que es el tema, muy importante y necesario para lo que son los exámenes de salud y nada, como lo ha mencionado, ¿no? Entonces, muchachos, si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, dejarlo en el chat o que prendan su micrófono. Creo que vi una pregunta aquí en el chat, doctor, que menciona de Manuel Domínguez. Preguntaba si es frecuente la reacción de Harich-Hersheimer. Sí es bien frecuente, incluso se ve hasta el 50%, sobre todo se ve más frecuentemente en lo que son el sífilis secundaria. En sífilis primaria no se ve tanto, en sífilis secundaria sí, y hasta el 50% de veces se ha visto reacción de Harris-Hersheimer en sífilis secundaria. De ahí, doctor, hay otras preguntas. Bueno, creo que ya no hay otra pregunta. Bueno, entonces, muchas gracias, doctor, y buenas noches con todos. Esperamos ponerlo después para otra ponencia, si fuera posible. Y nada más, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ya, gracias también por la oportunidad. Cuídense, gracias. No hay otra pregunta, ¿no? Doctor, No veo ninguna otra pregunta en el chat. una pregunta. Ahí, Sí. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por la excelente ponencia. Doctor, yo tengo una pregunta sobre la ortitis sifilítica. ¿Habrá alguna manifestación clínica que nos haga sospechar de ella, ya que en estos momentos creo que es muy infrecuente, pero quizás pueda haber algo que nos haga sospechar en la clínica sobre esta afectación? Bueno, dentro de lo que son las complicaciones cardiovasculares de sífilis, dentro de lo que es la ortitis, es bien infrecuente, ¿ya? Dentro de lo que es sífilis terciaria, las complicaciones cardiovasculares son bien infrecuentes, pero algo que te haga sospechar de lo que es, por ejemplo, de ortitis
por sífilis, bueno, prácticamente pasa como asintomática generalmente. Pero tiene que haber la sospecha del paciente que haya tenido un antecedente de una úlcera genital, incluso de que se haya podido manifestar la sífilis secundaria. Pero generalmente no hay algo, o sea, que te llame la atención en un paciente así, porque generalmente son pocos los pacientes que llegan a sífilis terciaria. Tanto complicaciones como neurosífilis como complicaciones cardiovasculares. Está bien, doctor, muchas gracias. Doctor, tengo una pregunta. ¿Sí? Quería saber en la neurosífilis, ¿qué tipo de cambio de personalidad se presenta? Bueno, dentro de lo que es neurosífilis, puede pasar, a veces puede pasar desapercibido lo que son los síntomas. ¿Por qué? Porque clásicamente lo que más o menos siempre vemos lo que es tabes dorsal y todo, y Me todo quiere eso, ¿no? dormir, Pero está viendo. uno puede sospechar de un paciente que tenga neurosífilis, el paciente que tenga antecedente de contagio, y además que se note algún cambio en la personalidad. No específicamente, no te no dice qué cambios va a haber en la personalidad, pero cualquier cambio que sea así, lo más mínimo, puede hacer sospechar de que sea neurosífilis. Pero, o sea, obviamente que lo clásico va a ser lo otro, ¿no? Ya, doctor, muchas gracias. Ahí hay otra pregunta en el chat, doctor. Y mencionan de parte de Mike, en cuanto a las pruebas serológicas, ¿en qué consiste el fenómeno de prosono? El fenómeno de persona, bueno, eso sí no, tendría que revisarlo porque no he visto lo que es acerca del fenómeno de persona. Doctor, buenas noches. ¿Sí, buenas noches? Sí, una pregunta. La madre con RPR de 1 a 4 diluciones en el tercer trimestre se le detectó. Su recién nacido RPR negativo no recibe ningún tratamiento, solo observación. No, de todas maneras, siempre se recibe tratamiento hasta que se confirme, de todas maneras. Así salga negativo, igual se le da tratamiento. Ya si es que se hace prueba con FT-Apps, así salga negativo o no, igual tiene que recibir tratamiento. ¿10 días, doctor? ¿Cómo? ¿10 días o solo una dosis? Bueno, el tratamiento va a ser igual, de todas maneras. Ok, gracias. A ver si no hubiera otra pregunta. Bueno, doctor, ahora sí creo que ya no hay otra pregunta. Y bueno, doctor, eso sería todo entonces. Buenas noches y doctor, esperamos tenerlo para otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Pueden ir resolviendo el post-test que se enviaron en el chat. Buenas noches, chicos. Agradecerles su participación y invitarlos para el día de mañana. No se olviden que vamos a continuar con la serie de ponencias y tenemos la ponencia de tricomoniasis. Va a ser a las 7, así que los esperamos. Cualquier detalle que tengan en resolución de su post-test, vamos a estar todavía aquí unos minutos. Pueden mencionarlo por el chat o activar sus micrófonos. Muchas gracias.